panorama de esta situación terrible allá en Venezuela. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo desde Cancún, desde la asamblea número 47 de la Organización de los Estados Americanos que se lleva a esta hora y que en este mismo momento pues se viene dando un fuerte debate, sobre todo entre la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, a lo que yo llamo la canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela, y la representación de Estados Unidos. Que no reconoceremos las resultas de esa reunión, así sea tono alto, medio, bajo. Venezuela no reconoce ningún producto que venga de esta organización. Venezuela ha iniciado además un proceso de expansión del acompañamiento del diálogo que promueve el presidente de la República, donde hemos ampliado el acompañamiento a 5 países que conforman la CELAC. De la OEA no necesitamos nada y no reconoceremos nada. Vamos a ratificar, vamos a consolidar nuestros anillos de integración, nuestros anillos de unión, de comunión, como lo es, por ejemplo, la CELAC, donde dedicaremos nuestra energía para recibir de forma humilde, pero también de forma soberana, aquel grupo de países que van a coadyuvar en el diálogo en Venezuela. Gracias. Juan Carlos, de la respuesta por parte de la misma Organización de Estados Americanos, Venezuela, ¿qué dice al respecto? Sabemos que han estado los temas tensos entre ambos cancilleres, tanto en México, que ha abordado y ha puesto este tema en mesa en todos los países latinoamericanos, pero ¿cómo ha reaccionado Venezuela ante esta situación? Bueno, cuando hablamos de Venezuela, el país está polarizado, hay que hablar cuál de las dos áreas, ¿no? de Venezuela, cuál de las dos aristas que hay en este momento en el país. Uno, vamos al gobierno. El gobierno sigue insistiendo, que además nos extraña porque ayer la canciller se fue de aquí haciendo un show de que no iba a avalar ningún tipo de decisión que tomara la Asamblea Nacional en Venezuela, así como tampoco la Asamblea General de la OEA en Cancún, y que se iba porque no iba a permitir que se estuviera hablando mal del país y que se estuviera tratando de hacer injerencismos en Venezuela. Pero hoy está. Y hoy el discurso está basado en pretender hacer creer a quienes están fuera del país e incluso dentro de Venezuela que todo obedece a una campaña orquestada por el imperio, que el imperio se quiere quedar con los recursos del país, que se quiere quedar con el petróleo. Creo que Estados Unidos en este momento tiene otros problemas más importantes, como en el Medio Oriente, por ejemplo, como para ahora pretender buscarse una guerra en Venezuela con tal de quedarse con el petróleo. Es un país, hablando, insisto, de Estados Unidos, que tiene en este momento conflictos latentes en Corea y que creo que eso le quita más el sueño que lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero, a sorpresa de muchos, Donald Trump y la administración de ese país en este momento viene tomando severas acciones, por lo menos desde la diplomacia de lo que viene ocurriendo en el país. Y si vamos hacia el otro lado, ¿qué viene diciendo la oposición? La oposición, desde mi punto de vista, está tratando de respirar, no solamente ante la represión que viene llevando a cabo el gobierno sobre los venezolanos, sino ahora también sobre lo que algunos países del CARICOM pretenden hacer aquí en la OEA, y es esa represión a darle su voto de confianza a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que ya está aplicada desde el pasado 23 de junio del 2016, pero faltan las sanciones. Sanciones que hay que aclarar también no son de injerencia como tal y como lo quiere hacer ver, insisto, el gobierno venezolano o el régimen venezolano, sino la injerencia está en enviar observadores para que testifiquen in situ lo que ocurre en Venezuela, que vivan en carne propia cuál es la situación. Es una injerencia donde una observación va a dar un informe y dependiendo de ese informe, pues podrían venir sanciones del tipo político, del tipo discursivo desde la diplomacia. No estamos hablando de que van a llegar allá boinas azules, verdes, rojas o cascos azules a invadir al país. Es simple y llanamente hacer respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y obviamente, y es un punto bastante álgido que queremos dar a conocer, eliminar de toda cuenta la Asamblea Nacional Constituyente que quiere hacer Nicolás Maduro y su combo, que representa el golpe directo para pasar de lo que medianamente queda de democracia en este momento para entrar ya en una dictadura sin máscara, sin disfraz de democracia y empezar de una vez por todas a declarar un Estado socialista y además de un Estado socialista, un Estado donde solamente el PSUV, con un 19% de aprobación que tiene en este momento la gestión de Nicolás Maduro, quiere hacerse entonces del país, de los recursos y de todo lo que implique Venezuela, menos obviamente de quienes en este momento reclamamos a los países del exterior que por favor
tomen cartas en el asunto, entiendan que hay una violación de derechos humanos, entienden que hay un golpe de Estado en curso, y hoy, para darles la noticia, si no la han dado en este momento, es que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, va a pasar ahora a un antejuicio de mérito a solicitud de un diputado venezolano, y el Tribunal Supremo de Justicia lo ha aceptado. Es decir, que la única voz que medianamente teníamos dentro del gobierno, no porque se haya saltado la talanquera, no porque se haya pasado hacia la oposición, sino porque entendió que hay que estar ajustados a derecho y entendió que hay una violación flagrante de la democracia en Venezuela, que hay una ruptura del hilo constitucional y una violación de derechos humanos, decidió hacer su trabajo. Y por hacer su trabajo es que ahora entonces le van a dar un antejuicio de mérito. Luego que saquen a la fiscal, luego que el CARICOM decida de una vez por todas no darnos el apoyo para dar a conocer lo que viene ocurriendo en el país, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué quieren? ¿Una guerra civil? No podemos hablar de una guerra civil porque nosotros desde la oposición no tenemos armas. Las armas las maneja el Estado con los uniformados, pero además las maneja con los grupos paramilitares que ellos han hecho en Venezuela, llamados colectivos de la paz, que no son más que grupos motorizados por varias ciudades del país disparando a mansalva, y ya tenemos más de 75 asesinados por balas y bombas lacrimógenas disparadas a quemarropa en Venezuela. Carlos, vemos que ahí está la ayuda que piden que intervengan otros países. Vemos que la canciller se molesta. Vemos también el discurso de Maduro donde culpa a esta persona Borges por la crisis que vive. Pero ¿hasta cuándo va a parar esta situación de violencia allá en Venezuela? El presidente de la Asamblea Nacional, que todavía no tiene un año en esa magistratura. ¿Cómo culpar a la oposición que no gobierna a Venezuela desde hace 18 años? ¿Cómo culpar a la oposición cuando es el gobierno quien maneja todos los poderes públicos a excepción de la Asamblea Nacional, que ahora ha intentado hacer su trabajo, pero por ser opositora, entonces el gobierno se dedica a atarla de manos y blindarse con el Tribunal Supremo de Justicia para que así cualquier acto legislativo, cualquier acto además ajustado a derecho y a la Constitución que pueda salir desde la Asamblea Nacional sea torpedeado, sea impedido por una Asamblea Nacional, por un Tribunal Supremo de Justicia, por un poder moral republicano, entiéndase Defensoría del Pueblo, entiéndase la Contraloría. ¿Cómo echarle la culpa al imperio si el imperio en este momento no tiene absolutamente ninguna empresa, no tiene ninguna cuota de poder en el gobierno venezolano, como en algún momento lo pudo tener si es que lo tuvo? ¿Y cómo darle culpa además al desabastecimiento, a la inflación del 850% que ronda en este momento anualizada en Venezuela, con una devaluación superior al 1.500% de la moneda de nuestro país, que le llaman Bolívar fuerte? Pero para que tengas un dato y te lo doy en números, si le ponemos nuevamente los 3 ceros a la moneda que le quitó Chávez para disfrazar la inflación que había en ese momento, estamos hablando de que cuando Hugo Chávez asumió el poder, teníamos 130 bolívares fuertes o 130 bolívares por dólar. Ahora, calculen ustedes en cuánto está ese dólar. Nada más y nada menos que supera los 7.500.000 bolívares por dólar. ¿Eso es culpa del imperio o es culpa de una mala gerencia que se ha dedicado a expropiar empresas productoras, que se ha dedicado a asfixiar a la empresa productora del país y a la empresa privada, y se ha dedicado además a pretender ser el gran patrono para controlar todo y dedicarse a pagar una nómina de la cual ya no tiene dinero para pagar, porque además las reservas internacionales han caído estrepitosamente? ¿Y cómo explicarle entonces además a los venezolanos y a la comunidad internacional que la propia CEPAL, un organismo dependiente de la ONU, números que ellos utilizaban para hablar de las bondades del proceso revolucionario en un principio, y que no lo voy a negar, ahora hablan de que es el único país en América Latina con el menos 8% de crecimiento anual? México, por ejemplo, para que ustedes tengan un dato, está entre el 1.4 y el 2.9% de crecimiento para el 2017. Venezuela tiene el menos 8%. ¿Eso es culpa del imperio? ¿Eso es culpa de una orquesta para quedarnos con los recursos? No, eso es culpa de la incompetencia del gobierno venezolano, apoyado además en un discurso populista muy peligroso para los países de América Latina, donde normalmente el populismo, cuando comete errores y no sabe qué hacer con el poder que le ha investido el pueblo, se dedica a atropellar, a reprimir, a atornillarse, pero además a echarle la culpa al imperio y a quien se atraviese por los errores y por la deficiencia de su propio gobierno, porque ellos no son capaces de asumir sus errores.
Una última pregunta antes de despedirnos. Me gustaría saber tu opinión respecto al panorama que está viviendo México y cómo lo podemos comparar con la situación actual de Venezuela. En muchas ocasiones, quizás hasta tú lo has escuchado, Andrés Manuel López Obrador ha sido pues esta imagen de oposición o de izquierda aquí en la República Mexicana, y en ocasiones también lo hemos mencionado y se ha difundido esta idea a futuro que si AMLO llega a la presidencia mexicana podría pasar una situación similar a la que se está viviendo en Venezuela. ¿Qué opinión, cómo consideras tú que esta situación se puede abordar? ¿Qué opinión tienes tú, Juan Carlos? Mira, quisiera opinar más allá de lo que puedo, quisiera darle a esta declaración un sentido como me lo pide sobre México directamente y sobre un candidato o precandidato presidencial que sería su tercera vez, ¿no? Pero la ley me lo prohíbe por ser un venezolano viviendo en México. Sin embargo, sí quiero decirte algo, y esto hablando en los países en general de América Latina. Quiero hablarte del peligro del populismo. Quiero hablarte del peligro del populismo, sea de derecha o de izquierda. El populismo es un sentimiento, es una corriente que mueve al sentimiento de aquellos que guardan rencor, de aquellos que guardan rabia, de aquellos que guardan inconformidad con grupos de gobierno que han manejado países durante muchos años y se han enquistado en el poder olvidando lo que el pueblo necesita. Y estos populistas se dedican a decir lo que el pueblo quiere escuchar sin importar si lo van a poder cumplir o no, si van a ser proyectos factibles o no. Solo les interesa capitalizar ese odio y ese rencor que pueden tener muchos ciudadanos en diferentes países para llegar al poder. Y así como hizo Hugo Chávez en su momento, dijo que él no era socialista y que no era comunista, que era una persona humanista y que se iba a dedicar a trabajar de la mano de los medios de comunicación. ¿Cuántos estamos por fuera tratando de conseguir trabajo porque en nuestro país no podemos hacerlo? Porque los medios nos lo cerraron y porque nuestras bocas fueron tapadas. Se dedicó a decir que iba a trabajar de la mano de la empresa privada. ¿Cuántas empresas están expropiadas, están cerradas? Se dedicó que iba a hacer el trabajo mancomunado y que iba a aceptar las críticas, pero también aplicó el discurso de si estás conmigo, estás conmigo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Es decir, yo insisto en llamar a la comunidad internacional, a todos los países de América Latina, que no se dejen llevar, insisto, por un populismo que ha llevado a que Venezuela sea realmente un Estado fallido, no como lo quiere hacer ver la delegación venezolana de que México es un Estado fallido. Ojalá Venezuela estuviera como México, a pesar de todos sus errores, de todos sus problemas, de todos sus dolores de cabeza. Venezuela quisiera estar como México, como muchos otros países de América Latina, pero lamentablemente estamos peor que Haití, por discursos populistas y por personas que se han dedicado a decir entonces que la culpa es de los demás y que ellos son la panacea y la solución a los problemas y a la falta de escuchar de los gobiernos hacia sus pueblos. Es un gobierno que sí daría protagonismo al pueblo, pero protagonismo para utilizarlo en discursos, más no en la acción, para darles el pan para hoy, pero el hambre para mañana. Mi llamado es, reitero, a toda la sociedad, sea mexicana, sea de donde sea, a que no se dejen llevar por los populistas, ni de izquierda ni de derecha, porque nadie quiere que ustedes, amigos mexicanos, hermanos mexicanos, pasen los problemas y los dolores de cabeza que hoy nosotros los venezolanos tenemos. Y quiero finalizar diciéndoles que Venezuela la amamos, la adoramos, es nuestra patria, la que nos dio la vida, y a los mexicanos los queremos. A México lo respetamos, pero a Venezuela también la defendemos. Y eso debe quedar muy claro para aquellos que dentro de México, sin entrar en ámbito político, sin querer opinar sobre la política mexicana, sí quiero dejar en claro que ese es el sentimiento que nosotros tenemos a un pueblo que le agradecemos muchísimo. Y quisiera de verdad pedirle excusa a la mayoría de los mexicanos por tener nosotros una embajada de Venezuela, que yo insisto le llamo Embajada del Partido Socialista Unido de Venezuela, en México, interfiriendo en asuntos políticos, apoyando o diciendo que partidos políticos apoyan a la revolución socialista del socialismo del siglo XXI. Les pido perdón. Eso no es la Embajada de Venezuela. Esos son embajadores de partidos y de ideologías políticas que, insisto, a Venezuela no le conviene y la historia lo está demostrando. Queda en ustedes saber si van a querer modelos similares a esos en México. Y así es el mismo llamado a los países que nos pueden estar viendo en este momento a través de Internet o de la señal internacional que ustedes tengan.
Bueno, ya está la opinión. Muchísimas gracias, Juan Carlos Aguirre. Bueno, se encuentra en Cancún. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo por toda tu opinión y por todos los detalles de esta conferencia de la OEA. Muchas gracias a ustedes y además por este tiempo que nos dan, que yo que he trabajado en televisión sé que ha sido extenso, y además de eso un abrazo también a los mexicanos y recuerden que los queremos mucho. Ahí lo tenemos. Gracias, Juan Carlos Aguirre, desde la Organización de Estados Americanos, en donde México es sede. Es un venezolano radicado en México, es su postura, es su visión. Gracias por el reporte, por estar con nosotros en este informativo. Hasta luego.